Hola, en esta ocasión quiero compartir con ustedes el mensaje número 7 sobre cimentándonos en la fe. Este es un curso que hemos preparado, que hemos diseñado de instrucción para nuevos creyentes en el Señor Jesucristo que están iniciando de alguna manera su caminar con Cristo Jesús. Hoy voy a hablar sobre la salvación. La salvación. Miren, en la Escritura podemos encontrar que hubo muchas personas que le hicieron preguntas a Jesús. Unos le preguntaban para tentarle o para hacerle caer en alguna palabra o por simple curiosidad. Otros con muy sincero interés. Entre tantos que le hicieron preguntas, hubo un hombre que le hizo la pregunta más importante que le hayan hecho a Jesús. Fue un hombre que era rico y él le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? Esto lo encontramos en Mateo 19, verso 16. Miren, este es un asunto vital. Y que podamos entender que esta vida que estamos viviendo ahora, es solamente una etapa de nuestra existencia, de la cual depende la que sigue. La pregunta es: ¿cómo estar seguros que nos dirigimos a la vida eterna o que somos salvos? ¿Qué hacer para ser salvos? Y tener esa seguridad, ¿podemos tenerla? Ese es nuestro mensaje en esta ocasión. Pero para poder comprender este asunto de la salvación, debemos entender un asunto clave. ¿Cómo es que a causa del pecado el hombre vive condenado a la muerte y a la perdición? ¿Y qué es pecado? Para empezar, bueno, vamos a definirlo con la Biblia misma. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, nos dice la palabra de Dios así: y todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley. Quebrantar, desobedecer las leyes de Dios expresas en su palabra, en la Escritura. Eso es pecado. Eso es pecado. Cuando quebrantamos, cuando hacemos o dejamos de hacer o hablamos algo que es contrario a lo que la Escritura, la palabra de Dios nos expresa, estamos pecando. Y cuando nosotros pecamos, morimos espiritualmente, como podemos ver en Efesios 2, versos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El hombre y la mujer, a causa del pecado, a causa de vivir vidas contrarias a lo que Dios dice, están muertos espiritualmente y por tanto no tienen acceso a Dios. Muerto espiritualmente significa separado de Dios, no tener acceso a Dios. Y esto es lo que nos dice Isaías 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuestras iniquidades.
han hecho división, nos separan a nosotros de Dios. En otra versión bíblica nos dice que nuestros pecados hacen un abismo de separación entre nosotros y Dios. Y nuestros pecados también hacen que Él oculte de nosotros su rostro para no oír. Y finalmente, el pecado del hombre lo lleva a estar condenado a la ira de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 6, nos dice la palabra de Dios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie os engañe con palabras vanas, ni tú te engañes. No nos engañemos con palabras vanas, con palabras sin fundamento, sin base, con palabras que no nos dan una garantía. No nos engañemos. La ira de Dios, y eso es cosa seria, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los que le desobedecen, sobre los que infraccionan su ley, los que van en contra de su ley. Ya vimos que eso es pecado en 1 Juan 3:4. Esto lo podemos ver confirmado en Colosenses 3, del 5 al 6, en Romanos 1:18. Y finalmente esta ira de Dios se consuma en el lago de fuego, que es la segunda muerte que nos expresa Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí es donde se consuma la ira de Dios sobre el hombre que no le toma en cuenta, sobre el hombre que le desobedece, sobre el hombre que vive en el pecado. Entonces, para entender la salvación, primero es que entendamos la condenación del hombre a causa de su vida pecaminosa, a causa de su frecuente infracción a las leyes de Dios, a lo que Dios nos dice, a cómo Dios nos muestra que debiéramos conducir nuestras vidas. Pero hay buenas noticias. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Hay una buena noticia. Hay muchas buenas noticias. Solo Jesucristo salva al hombre pecador de la ira y la condenación, ofreciéndole la vida eterna. En Hechos capítulo 4, verso 12, encontramos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por supuesto, nos está hablando de Jesús en el contexto. Solo en Cristo hay salvación de la condenación que se ha ganado el hombre a causa del pecado. Así que la religión, el altruismo, las buenas obras no van a salvar al hombre. No nos van a salvar, no nos van a dar la vida eterna. No nos salvan de la condenación eterna del pecado. Solo Cristo nos salva. Solo Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Por muy sinceros que podamos ser, la salvación solamente se encuentra en Cristo. Eso es lo que expresa la palabra de Dios. Pero siguiendo en Romanos capítulo 6, verso 23, nos dice: porque la paga del pecado es la muerte en esta vida, que es la separación de Dios, pero también la muerte eterna, la segunda muerte de la que leímos en Apocalipsis 21:8. Pero siguiendo con Romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Ya lo vimos y debemos tenerlo claro. El pecado, vivir una vida separada de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, desobedeciéndole, siguiendo nuestros propios consejos antes que los consejos de Dios, trae una paga, una consecuencia, la muerte espiritual y la muerte eterna, que es ser lanzado al lago de fuego. Pero por otro lado, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, es la salvación. Pero ahora veamos dos cosas que abarca básicamente la salvación. Primeramente, ser librados de la ira, de la condenación del pecado. En Efesios capítulo 5, verso 6, nos dice, nuevamente, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso ya lo vimos. Pero Romanos 5:9, teniendo la base de Efesios 5:6, Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Por Cristo, a través de Jesucristo. Por eso decimos y reafirmamos, en ningún otro hay salvación. Por Él, por Cristo, somos salvos de la ira. Por un lado, Pablo nos dice, nadie os engañe con palabras vanas. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero también Pablo nos dice que por medio de Jesucristo, por su sangre, por su sacrificio, es que somos salvos de la ira. Primer punto que abarca la salvación. Básicamente, ser salvos, ser librados de la ira, de la condenación del pecado. Y en segundo lugar, la vida eterna. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan. Veremos ese punto un poco más adelante. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La salvación que Cristo Jesús nos ofrece. Y que más que eso, solo en Cristo podemos encontrar, incluye la gloria eterna. Es con gloria eterna. Tener un lugar en la gloria eterna. Vamos a ver ahora Tito capítulo 3 versos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí lo tenemos nuevamente. Está hablando de la bondad de Dios nuestro Salvador, que Él nos salvó. Habla de Jesucristo nuestro Salvador, que recibiéramos la salvación a través de Jesucristo nuestro Salvador, y así, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos
conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, básicamente esto incluye la salvación. Ser libres de la ira de Dios, que nos hemos ganado a causa del pecado, a causa de desobedecer a Dios, a causa de no tomar en cuenta a Dios. Y ser herederos de la vida eterna, herederos de la gloria eterna. Aunque la salvación puede abarcar más, pero eso lo tratamos en otro tema. Así que, ahora quisiera que viéramos por un momento cómo Dios desea que todos los hombres sean salvos. Pero es el hombre mismo el que se califica o se descalifica de la salvación. Vamos a verlo. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí podemos ver cuál es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. No quiere que ninguno perezca. ¿Y que acaso habla del perecer físicamente? No. Está hablando en lo espiritual y eternamente. Pues Hebreos 9:27 nos dice que Dios ha establecido a todos los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Eso es algo de lo cual no nos podremos librar. Pero nos dice que Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Ezequiel 33:11 nos dice Dios: no quiero la muerte del impío. Nuevamente, no está hablando de la muerte física. Está hablando de la muerte espiritual y eterna, como 2 Pedro 3:10, que no es el deseo de Dios que ningún hombre perezca, sino que Dios quiere que el impío se arrepienta, Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Precisamente en 2 Corintios 7:10 nos habla Pablo que el arrepentimiento es para salvación. El arrepentimiento es para salvación. Que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación eterna. Entonces, el deseo de Dios es que ninguno perezca eternamente, que ninguno perezca espiritualmente, sino que sea salvo, que se arrepienta para que sea salvo. Ahora vamos a 1 Timoteo 2, versos 3 y 4, que nos dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como podemos ver aquí, es bueno y agradable delante de Dios. Y no solo eso, es su deseo, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, es bueno delante de Dios, es agradable delante de Dios y quiere que todos sean salvos. No que unos cuantos sean salvos, no que la mayoría sean salvos. No, el deseo de Dios es que ninguno perezca eternamente, sino que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es que Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
No a unos cuantos que Él seleccione y diga este sí, este no, este no, este no y este no. No, Dios amó a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El llamamiento de Dios, la dádiva de Dios de la vida eterna está disponible para todos los hombres. Como nos dice Tito 2:11. Tito 2:11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los hombres tienen la oportunidad de ser salvos. Dios no va a elegir quién se salva y quién no. Pero es el hombre mismo el que se califica a sí mismo o el que se descalifica de alcanzar la vida eterna, de ser salvo. No es Dios quien escoge. Eso es una mentira. No es Dios quien escoge quién se salva y quién se pierde. Es el hombre mismo. Como podemos ver en Hechos capítulo 13, verso 46. Que nos dice así. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primeramente la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí estamos que Pablo y Bernabé llegan con cierto grupo de judíos y les empiezan a compartir la palabra. Y ellos dijeron, era necesario que les expusiéramos a ustedes primero la palabra de Dios. Pero ya que ustedes la desechan, ya que ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Cuando una persona desecha el mensaje de Dios, cuando una persona desecha la palabra de Dios, ahí la persona se está juzgando no digna de la vida eterna. Es el hombre quien se juzga digno o no digno de la vida eterna. Es el hombre quien se califica o se descalifica de la vida eterna según su respuesta ante la palabra, ante el ofrecimiento de Dios por medio de Jesucristo cuando se les comparte la palabra. Vamos a volver a ese punto. Ahora, el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. En Hechos 2:47 nos dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían, no los que ya eran, sino los que habían de ser salvos. Es decir, el Señor atraía a la iglesia, a las personas, para que fueran salvas. Ahora, debemos comprender muy bien esto. La iglesia no salva. La iglesia no salva. Una persona puede estar en una iglesia por muchos años y no ser salva. Y perderse eternamente. El propósito de la iglesia es llevar a las personas a la salvación. Es llevar a las personas a la salvación. Guiarlas a Cristo. Instruirlas para que en Cristo sean salvas. Miren, es como cuando Jesús le dijo a los fariseos y a los intérpretes de la ley, en Juan 5:39 y 40. Y les dijo,
escudriñad las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Las Escrituras, las Sagradas Escrituras, no nos dan vida eterna. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Ustedes creen que en las Escrituras tienen la vida eterna, pero no. Ellas les dan testimonio de mí. Ellas los llevan a mí y yo soy el que les doy la vida eterna. Hay que tener el correcto enfoque. Entonces, el propósito de la iglesia, el Señor mandaba cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. El propósito de la iglesia es, por medio de las Escrituras, llevar a las personas a Cristo para que sean salvas por Cristo. Aunque lamentablemente muchas iglesias no cumplen con ese propósito. En tal caso es una pérdida de tiempo estar allí, en ese tipo de iglesia. Ya que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, como nos dice 1 de Pedro 1:9. Si no hay salvación, si una persona no es salva, si las personas no son salvas, esa supuesta fe es vana, no sirve de nada. Esa iglesia, las actividades que puedan tener allí, es en vano, es en vano. El fin de la fe real, de la fe de Cristo, es que las personas sean salvas. Ahora, el propósito de la iglesia no es llenar la iglesia. Aunque Dios sí desea que su casa sea llena, como nos dice Lucas 14:23. El propósito de la iglesia es llevar a las personas a la salvación. Y el que se llene, la iglesia va a ser un efecto. Pero el propósito no es llenarla. El propósito es que las personas sean salvas, sean transformadas por Cristo. Pero llenar la iglesia y que las personas no sean salvas, entonces la iglesia no está cumpliendo su propósito de ser. Y está teniendo un propósito no santo, sino humanista, egocéntrico quizás. Miren, el propósito de la iglesia no es entretener. El propósito de la iglesia no es ser un club social. O no es ser un club de comicidad, cómico. Para que cada mensaje se pare enfrente un cómico, un bufoncito, a hacer reír a los congregantes por 30, 40, 50 minutos, una hora. No es un club de comicidad. Ni es ser un centro de superación personal o humana, aunque Cristo sí es superación. Ni es el enriquecimiento, ni es el construir un reino para los ministros, levantar el ego de las personas. Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es llevar a las personas a la salvación, que las personas sean transformadas, que las personas nazcan de nuevo, que las personas se encuentren con Cristo. Así que el propósito de la iglesia sí es la salvación de las almas, como leímos en Hechos 2:47, y también el crecimiento espiritual de los creyentes hasta completar el propósito de Dios para sus vidas, como vemos en Efesios 4 del 11 al 13. Ok. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es por gracia.
Definitivamente la salvación no es algo que nosotros podamos ganar. Lo único que nosotros nos hemos ganado y a pulso es el infierno. Todos. Pero Cristo ganó la salvación para nosotros en la cruz. Cristo hizo lo que era imposible para el hombre, ganar su salvación, la vida eterna. Y ahora la salvación nos es dada por gracia, como nos dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto significa básicamente que la salvación es un regalo. Es una gracia. Es un don de Dios. Miren, hace un tiempo leí que un hombre de Dios dijo: creer que merezco el cielo es una señal de que no he entendido el Evangelio. Y sí es cierto. Sí es cierto. Muy bien. ¿Cómo ser salvos? ¿Cómo recibir el regalo de la salvación? No cómo comprar, no cómo pagar. No. ¿Cómo es que recibimos? ¿Cómo es que nos apropiamos de la salvación que Cristo nos ofrece, que Cristo nos da por gracia? Veamos en Romanos 10, versos 13 al 15. Nos dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En este pasaje tenemos una progresión para ser salvos, pero está en sentido reverso. Vamos a verlo en orden. ¿Por qué digo que está en sentido reverso? O sea, dice, porque a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero un paso atrás o un escalón atrás, ¿cómo invocarán? Pero ¿cómo invocarán si no han creído? Un paso atrás, un escalón atrás, ¿y cómo creerán si no han oído? Un paso atrás, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, si vamos en el sentido de menos a más, por así decirlo, ¿qué necesita la persona? Oír, creer, invocar, y entonces va a ser salvo. Así que vamos a verlo en este orden. Primeramente, oír el mensaje de Dios, recibir la predicación, recibir la palabra de Dios. Ustedes recordarán lo que mencionamos atrás. Cuando Pablo y Bernabé llegan con cierto grupo de personas y ellos desecharon la palabra. Y ellos dijeron, no se juzgan dignos de la vida eterna. Vamos a compartir la palabra con otros, que reciban la predicación y puedan recibir la vida eterna. Ok, entonces el primer paso, recibir el mensaje, recibir la predicación, recibir la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, verso 21, nos dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra predicada, la palabra de Dios, pues esta nos guía a la salvación. Pero recibirla con mansedumbre, no discutiendo, no a fuerza, no molesto, no de mala gana, no con resistencia.
Y esto lo podemos ver en otras partes en la Escritura. Nos dice Pablo en Corintios que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oír el mensaje. Primer paso. Pero eso no lo es todo. Oír el mensaje. Segundo paso. Creer en el Señor. Creer en el Señor. ¿Qué dice? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? Ya vimos oído. ¿Sigue? Creer. Creer en el Señor. Creer a su palabra. Juan 5:24. Nos dice así. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora Romanos 1:46. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, después de haber escuchado el Evangelio, la predicación. Después de haber oído al judío primeramente y también al griego y también al mexicano y al salvadoreño y al hondureño y al estadounidense y al chino y al africano, y a todos. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Juan 6:47. Nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Creer en Cristo, creer a sus palabras, de tal manera que nos comprometamos. Si creemos a sus palabras, las tomaremos muy en serio y las pondremos en práctica. Si creemos a sus palabras, las tomaremos en serio y las pondremos muy en práctica. Mira, tan simple como esto. Si tú vas al médico y el médico te dice, tienes el colesterol muy alto. Si no te tomas esto, te vas a morir. Y no tienes pensamientos suicidas ni deseas morirte, si le crees al doctor te lo vas a tomar. Así de fácil, así de claro. Si tú crees en Cristo, si tú crees a Cristo y a sus palabras, vas a tomar en serio sus palabras. Bueno, entonces, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? Ya vimos, oír, creer, ahora invocar el nombre del Señor. En respuesta a su mensaje que hemos oído y hemos creído. Invocar el nombre del Señor en arrepentimiento, pidiéndole ayuda, clamando a Él, sálvame Señor. Recibir a Cristo. En 2 Corintios 7:10, un verso que mencionamos hace un momento. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento es una clave para la salvación. Entonces aquí nos dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Invocarlo cómo? Invocarlo en arrepentimiento. Aquí podemos poner el arrepentimiento. Después de haber recibido la predicación de la palabra de Dios, que nos confronta con haber llevado vidas alejadas de Dios, vidas sin tomar en cuenta a Dios, vidas en el pecado,
El hombre necesita invocar el nombre al Señor, invocar el nombre de Cristo en arrepentimiento, pidiéndole al Señor perdón, pidiéndole al Señor que lo salve, reconociendo su necesidad de Él, reconociendo su necesidad de salvación, reconociendo que sin Cristo está condenado. Invocar el nombre del Señor en arrepentimiento. Señor, perdóname. Señor, sálvame. Señor, no te he tomado en cuenta. Pero también en este punto podríamos incluir el recibir a Cristo en nuestros corazones. Invocar al Señor pidiéndole también, y Señor, no solo perdóname, sálvame, ven a mi corazón. Como nos dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, tenemos que invitarlo a entrar. Cristo quiere habitar en nosotros, quiere estar en nosotros, como nos dice Colosenses 1:27, Cristo en nosotros. No solamente estar con nosotros, sino estar en nosotros. Y el apóstol Juan nos muestra claramente que los que tienen a Cristo tienen la vida eterna. En 1 Juan 5:11 y 12, que leemos a continuación. Y ahora les quiero mostrar cómo tú puedes tener la seguridad de ser salvo y tener vida eterna. Puedes tener la seguridad de que eres salvo. Puedes tener aún hoy la seguridad de que tienes la vida eterna. Primera de Juan 5:11 y 12. Nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este es el testimonio de Dios, que Dios le ofrece a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, la oportunidad de obtener la vida eterna. Y esta vida, ¿cuál vida? De la que está hablando, la vida eterna, está en su Hijo únicamente, como vimos en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no lo tiene, no tiene vida eterna. El que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene vida eterna. El que lo tiene, ¿dónde? ¿Colgado en una pared? ¿O colgado una cadena al cuello? ¿O en una estampa o en nuestra cartera? No. ¿Dónde debe estar el Hijo? ¿Dónde debe estar Cristo? En nosotros, habitando por la fe en nuestro corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Ese es salvo. Y si Cristo está en ti y tú en Él, hay una diferencia. No todo puede ser igual a cuando Él no estaba. Hay cambios. No puede Cristo llegar y todo ser normal. Todo ser como si nada. Pensemos cuando Jesús llegó al templo de Jerusalén. ¿Y sabes que ahora tú eres el templo? Pablo nos deja claro que nuestro ser, nuestro cuerpo, es el templo de Dios. Cuando Cristo llegó al templo, ¿cómo llegó? Llegó con un azote de cuerdas y empezó a echar fuera a los ladrones, a los cambistas y todo lo que no era recto delante de sus ojos. Cuando Cristo
realmente viene a una vida, hay cambios, porque Cristo empieza a limpiar esa vida, Cristo empieza a limpiar ese corazón. Esa es una evidencia que una persona es salva. Su vida empieza a cambiar. No se echa perfecta de la noche a la mañana, pero empiezan a verse cambios tangibles, notables. Nada queda igual. Todo empieza a cambiar. De modo que si alguno está en Cristo, y yo voy a añadir Cristo en él, las cosas viejas pasan y todo está siendo hecho nuevo. Pero estamos viendo que tú puedes tener la seguridad de ser salvo y tener la vida eterna. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Tú sabes que tienes vida eterna? ¿Estás seguro de tener la vida eterna? Si no estás seguro de tener la vida eterna, mira, te puedes equivocar en cualquier otra cosa, pero en esto no te puedes equivocar. No nos podemos equivocar en esto. Necesitamos estar seguros de recibir la palabra, de creer en el Señor y a su palabra y de invocar el nombre del Señor en arrepentimiento, pidiéndole perdón por nuestros pecados, pidiéndole a Cristo sinceramente que Él venga a nuestro corazón, pidiéndole que Él nos salve. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Podemos tener ese testimonio del Espíritu Santo, que tenemos vida eterna en el nombre de Cristo, como nos dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos. Amén. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Coherederos. Entendamos el alcance de esa palabra. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Podemos tener ese testimonio en nuestro espíritu, que somos hijos de Dios y herederos de Dios y coherederos con Cristo de la vida eterna. Podemos tener la seguridad que cuando muramos estaremos con Él eternamente. En 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta es la seguridad que tiene el verdadero cristiano. Y entiéndase, cuando hablo de cristiano, no hablo de una denominación, hablo de una forma de vida, de un verdadero seguidor de Cristo. No hablo de una denominación. Es la seguridad que tiene el verdadero cristiano, el que es salvo, que aunque nuestra morada terrestre se deshaga. ¿Cuál morada terrestre? La morada terrestre de nuestra alma, de nuestro espíritu, que se va deshaciendo, que se va desgastando, como dice el apóstol, día con día. Está hablando de nuestros cuerpos, que se va desgastando, se va acabando. Que, ay, ya me duele acá, ay, ya me duele acá, ay, ¿qué será que ahora siento esto? Ay, ¿qué será que antes no me daba aquí? Ay, ahora siento que me late más, ay, siento que esto se va deshaciendo. Ya no aguantamos lo mismo que hace 20 años, claro que no.
Pero la esperanza que tiene el verdadero cristiano, sabemos que cuando muramos, cuando nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta morada, este cuerpo, se deshiciere, cuando muramos, tenemos una casa eterna en los cielos, una morada en los cielos para nuestra alma. Como dice más adelante, la seguridad de que cuando estemos ausentes del cuerpo, estaremos presentes al Señor. 2 de Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aleluya. El apóstol Pablo aquí está hablando y diciendo claramente, quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Pero cuando estemos ausentes del cuerpo, vamos a estar presentes en nuestra alma, en nuestro espíritu, al Señor. Vamos a estar delante de la presencia de Dios. Así que tú, amigo, hermano, que me estás escuchando, asegúrate que seas salvo por Cristo, habiendo recibido la palabra de Dios, la predicación, creer, invocar el nombre del Señor, pidiéndole, Señor, sálvame, en arrepentimiento por vivir vidas separadas de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, en el pecado, invocar al Señor en arrepentimiento, pidiéndole a Cristo que venga a tu corazón. Lo puedes hacer con tus propias palabras, aún en este momento, y aún en este momento recibir la salvación, y tu vida empezará a cambiar. Pero lo importante después de esto, si tú recibes la salvación, es que cuides tu salvación, que sigas alimentándote de la palabra, que sigas recibiendo la palabra, que asistas a una iglesia donde te enseñan la palabra pura de Dios, para que, como dice el apóstol Pedro, desees como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para crecer en la salvación. Es importante. Ahora, si recibes la salvación de Cristo, que la cuides, perseverando en obedecer, en seguirlo y amarlo cada día de tu vida y hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin será salvo. Como dice Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin permanecerá salvo. Persevera. Y entonces el día en que nosotros muramos, el día en que estemos ausentes del cuerpo, estaremos presentes delante de nuestro Salvador, y a Él y solo a Él sea la gloria. Amén. Aleluya.